Bueno, eh, damos comienzo a la charla de errores, atajos y aciertos como artista 3D en una Jam, de la mano de Franco Biaggioli en las charlas pre-Jam Global Game Jam 2026 de Game Dev MDQ. Así que, Fran, te cedo los honores y me bajo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Yo soy Franco Viaggioli, soy artista 3D generalista. Este, Desde hace un rato que vengo haciendo, o sea, participando en las jams, bueno, algunos ya me conocen. Desde el 2005 más o menos que hago 3D, pero eh, de una manera, o sea, había arrancado de una manera muy poco seria, boludeando con 3D Max y demás. Pero recién cuando llegué a la primera jam, fue cuando me di cuenta, ¿no? Lo que se necesitaba por ahí para hacer 3D para juegos, ¿no? Hoy, si bien no estoy laburando para una empresa de juegos, este, sí, en mi tiempo libre hago un juego con amigos, que bueno, ya con un poquito de suerte, a fin de este año, principio del año que viene, lo largamos. Este, pero bueno, básicamente este fue la primera jam eh, en la que estuvimos. Bueno, Jorge es uno de los fundadores un poquito también de toda la movida de Marvel, el que está en el medio de la foto. Y bueno, este fue el primer juego, la primera jam, me parece que fue incluso la primera jam que se hizo acá en Mar del Plata, o la segunda, algo así. Eh, y bueno, en ese momento yo venía haciendo 3D así, más o menos, boludeando, qué sé yo, pero no tenía ni idea de lo que era hacer 3D para juegos. Así que me metí y a ver qué onda. Y bueno, empezamos a armar un jueguito de tenis, qué sé yo, y cuando yo empiezo a subir los modelos, me encuentro con yo, me había pensado, bueno, voy a hacer la mejor pelota de tenis del mundo, la más redondita, la más perfecta. Cuando los chicos que programaban Jorge y el otro flaco que no me puedo acordar el nombre, reciben el modelo, es como, esto no va a andar. Aparte, imagínense ese modelo en una máquina de hace 10 años, un asco. Creo que lo estábamos haciendo en Unity. Y, y ahí fue cuando medio me empecé a dar cuenta de, esto no es como un modelo para renderizar, esto es otra cosa, acá necesito pensarla un poco mejor. Así que bueno, terminamos haciendo algo, o sea, repasé algunas cositas, hice modelos más sencillos, que ahí es una foto, esta es la única foto que encontré, pero se ve ahí una pelotita con pinchitos porque era como que agarrabas poderes y la pelotita cambiaba y tenía diferentes efectos. Pero bueno, finalmente se pudo armar algo que sirviera para la Jam, pero la verdad es que mi primera aproximación eh, eh, no tenía idea de lo que requería hacer un modelo para, para una Jam, para un juego, eh, para un motor o demás. Incluso con esto después me di cuenta porque lo que yo hacía en 3D y renderizaba tardaba tanto en renderizarse. eh, Porque simplemente no tenía idea de lo que era el poly count. No. Todo lo que había aprendido hasta ese momento había sido muy informal, muy tutorial que encuentro, veo y hago y veo y hago, y nunca me he puesto a ver en la parte más técnica de lo que es el modelado. Así que bueno, esa primera jam estuvo bien, igual estuvo muy buena, aprendí un montón, conocí gente que la tenía muy clara y vi lo que yo hacía y dije, estoy muy atrás, me falta un montón. Así que después, esto no lo tendría que haber hecho, pero hubo un gap entre esta jam y la próxima jam a la que fui, porque era como, medio que tengo que aprender más, no sé nada, medio que, o sea, si bien estuvo buenísima esa primera jam, un poco fue como uy, no sé nada, no sé absolutamente nada. Esto que estoy haciendo está lindo, qué sé yo, pero no va a funcionar y no me sirve para lo que a mí me gustaría hacer, que es hacer juegos.
Así que, bueno, me puse a practicar, aprender, aprender. Después, dentro de alguna charla también de acá de GameDMDQ, eh, una vuelta que estaban haciendo un cursito introductorio de Blender, ahí dejé 3D Max, me puse full con Blender, eh, que la verdad, o sea, como software no solamente es gratuito, está buenísimo, es más liviano, tiene un montón de herramientas extra que uno le puede agregar, está buenísimo. Así que, bueno, es como que, pues, como por unos años, para, bueno, estaba con la facu y demás, pero me puse a aprender a hacer algo más seriamente con 3D. Acá también se puede ver, por ejemplo, no hay texturas, o sea, son materiales. No hay, estos modelos no tienen texturas en sí, no tienen materiales, así que yo en ese momento tampoco sabía lo que era una UV, no sabía lo que era una topología eh, prolija. Acá no sé, se puede ver acá en la pierna esta que está todo roto, porque claro, yo hacía booleanas y así como salían, salían. No tenía idea de cómo arreglar eso o cuál era el problema para arreglar. Pero bueno, fui laburando, fui laburando, fui laburando y fui aprendiendo. Esto ya es un poquito más después. Acá a lo que ya sabía por ahí le sumé Blender, aprendí Substance, algunas cosas con Maya, aprendí a usar Photoshop, que no sé usar Photoshop. Sí, Brush un poquito y algo que estuvo piola, porque hasta ese momento también yo no lo hacía, era empezar a ver un poquito de motores de Unreal y de Unity, porque también yo por ahí hacía algo que se veía bonito o estaba a tiempo por ahí haciendo algún efecto, o algún efecto especial, alguna luz o algo en Blender o Maya o en 3D Max o en lo que sea, y cuando iba al motor era, tengo que hacer todo de vuelta porque la iluminación de Maya o de Blender no se pasa al motor, entonces la tenés que hacer en el motor. Entonces empecé a trasladar todo el pipeline de render y demás a los motores, más que nada para aprender también iluminación y efectos en los motores, que es donde finalmente yo quería que fueran mis modelos. También por esa época empecé a laburar más específicamente en 3D y para juegos. Y bueno, en ese momento también habíamos empezado a armar un juego con unos amigos llamado Diax, que es la imagen de la derecha, que ahora bueno, está frisado indefinidamente, pero bueno, en algún momento tal vez con un poquito de suerte lo retomemos. Ahí aprendí un montonazo también. Y finalmente, mi segunda jam, ya en el 2019, según un gap importante, que si hay alguien acá que esta va a ser su primera jam y siente por ahí eso mismo que uy, me falta un montón, o no sé tanto, no sé qué, no haga lo que hice yo de cortarse y volver a reaparecer años después, sino trate de seguir porque en las jams también se aprende un montón. Así que bueno, ya en mi segunda jam, ya, si bien estos son assets que también se hicieron en un ratito, ya tienen textura, tienen una topología prolija, se pueden animar, ya es otra cosa esto. O sea, si mi yo del 2015 hubiera visto esto y dicho, wow, esto se puede hacer. Este, y bueno, esta fue la primera como jam en donde realmente por ahí yo pude llamear tranquilo y decir, sé lo que estoy haciendo. Está muy lindo, pero de vuelta. Si les gusta, no abandonen las jams porque no solamente se aprende, sino que conocen gente copada, gente que les puede dar una mano, en vez de cortarse por ahí solo y ver de aprender por otro lado, lo que sea. Y después, bueno, a partir de ahí más o menos creo que participé en casi todas las jams, en algunas como participante y después en lo que era el programa de mentoría y demás, o tipo de ayudante, o creo que en el 2019 había estado medio, no me acuerdo si organizador o organizador, pero por ahí, bueno, más que ponerme con un juego en particular, estuve dando un ayudín en diferentes juegos. Y la verdad que también se aprende un montonazo.
eh, porque o sea, no solamente por el tema de resolver problemas rápidamente y de la manera más sencilla y eficiente posible dentro de lo que se puede, sino que bueno, uno también va conociendo otras personas que tienen otro conocimiento y otro background y aprendieron otras cosas y por ejemplo, no sé, en este juego me acuerdo que había aprendido una cosa muy copada con el despliegue de UVs desde la vista que te permitía agarrar una imagen y medio meterle un modelo encima si la vista iba a estar fija. Bueno, cositas que uno por ahí no las tiene ni las no las va a tener en el curso normal de aprendizaje porque por ahí son cositas muy específicas que por ahí en algún momento las enganchas en algo y no. eh, pero está muy bueno. En todas las jams alguna cosita se aprende. eh, y la verdad la gente es recopada. Así que estuvo buenísimo. O sea, está buenísimo participar porque no solamente uno se divierte, aprende y va conociendo otras personas que comparten, ¿no? La onda. Este, No, así que no, no, bueno. no, 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 no. Bueno, sí. Así que bueno. ¿Qué fue más o menos lo que aprendí con estas jams? Eh, bueno, el primer ítem es ese, ese pequeño golpe de realidad por ahí de si uno viene a hacer juegos de manera no profesional, perdón, si uno viene a hacer 3D de manera no profesional o, o por ahí de una manera más suelta o más libre o más tipo hobby, eh, este es un excelente punto si uno quiere, ¿no? Perfeccionarse o profesionalizarse, o incluso hacer que el 3D sea un trabajo, ¿no? Una profesión. Está buenísimo esto porque es un lugar en donde uno puede realmente ser muy ignorante como era yo y ir y encontrarse con gente muy copada que te van a dar una mano. Este, no es como decir, bueno, llevo mi portfolio, que por ahí no tengo ni idea. En ese momento también mi portfolio era un asco, lo veo hoy, era un asco. Si yo llevaba eso a, no sé, a alguna, qué sé yo, alguna empresita o alguna cosa, y me lo hubieran tirado por la cabeza y medio que tenían razón, porque yo todavía no entendía qué era el 3D para un juego, ¿no? Entonces, estaba lleno de cositas que, que hacían que mi trabajo no estuviera tan bueno, o directamente no estuviera bueno. Eh, esa primera jam me permitió entender qué era lo que tenía que aprender, qué era lo que tenía que saber. Ahora, bueno, también ¿no? Tiene por ahí más tutoriales y eso. eh, pero bueno, es ese primer contacto con la realidad de lo que es hacer un juego, porque probablemente en el equipo que uno elija o le toque o que encuentre, va a haber gente que sepa más que uno y pueda ver a ver cómo hacen las cosas. Entonces, como pie inicial para arrancar una carrera o para hacer mejor lo que uno hace por hobby, es espectacular. Después, bueno, está buenísimo aprender a usar, aunque sea un poco un motor, cualquiera, ya sea, no sé, Unity, Unreal, Godot, el que más guste, eh, por varios temas. Bueno, ahí está el siguiente punto también, ese es uno de los temas, ¿no? No solamente que uno hace un modelo en 3D en un software, ya sea Blender, Maya, ZBrush, lo que fuera, y, y por ahí el modelo se ve bonito eh, en el engine, en la herramienta, en el programa, y lo mismo si, no sé, uno usa Substance o Marmoset o el programa que usan para texturizar, y uno lo ve en esos programas y es como por ahí y uno dice, esto se ve lindo y después lo pasa al motor y dice, esto no se ve bien. Y puede haber un montón de temas de por qué no se ve igual un modelo 3D de Substance o de Blender o de Maya en el motor.
A veces es un tema de iluminación, a veces es un tema de configuración de materiales, eh, puede ser tema de performance, porque también por ahí yo agarro una escultura en ZBrush de 1 millón y pico de puntos y la tiro así como está en Unreal me va a decir, no, mira, esto no lo quiero. Este, entonces está buenísimo, aunque sea un poquito, irse interiorizando con los motores, incluso eh, para la gente que hace 3D por ahí promocional o lo que sea, tratar de usar los motores como plataformas de rendering, porque ahí uno no solamente aprende a exportar los assets, sino que también aprendes de iluminación, de efectos y demás. Y si uno se apunta a, a la parte de hacer juegos, es ideal, porque un artista 3D que aparte tiene cierto conocimiento de artista técnico o de lo que requiere un artista técnico, es un plus que está buenísimo. Em, entonces, sí, tener el conocimiento del motor no solamente te permite, te da más flexibilidad, te ahorra disgustos, por ahí incluso en una jam, ¿no? Que por ahí es poco tiempo, pero y bueno, el tema de la exportación de assets, sí, en especial por ahí si es un asset animado o tiene alguna particularidad o un vertex animation o un rig o lo que sea. A veces uno los exporta y te aparecen en otra orientación, o los huesos se explotan para todos lados, y son cosas que nunca las vas a ver y nunca vas a aprender a resolverlas o a darte cuenta que son un problema hasta que no exportás eso que tenés, vamos a usar Blender de ejemplo, que en Blender se ve genial, lo tiras en cualquier motor y esto no anda. Puede ser que los huesos te hayan quedado con escalas raras, puede ser que el modelo tenga un pivote en un lugar donde no va, puede ser que esté mal para ahí, montones de cosas, pero son cosas que, de vuelta, hasta que uno no las pone en un motor, no se da cuenta. Y son cosas que está bien hacerlas, y uno por ahí, como lo deja en Blender, en Maya, lo que sea, uno no se da cuenta. Hace la animación en Blender, hace el render ahí, hace todo ahí, y uno no se da cuenta de esos problemas porque mientras todo quede en ese entorno, no es un problema. Cuando uno lo saca de ahí, se empieza a dar cuenta, y che, acá le erré en esto, acá le puse mal esto y demás. Así que está buenísimo para cualquiera que por ahí esta sea su primer jam la, o que nunca haya, que esté interesado en hacer cosas 3D para juegos, ir haciendo, integrando al loop de laburo eh, la pata de motores. Porque además a veces también, ¿no? Uno por ahí está por ahí en un proyecto chiquito, lo que sea, o en un prototipo, lo que sea, por ahí está con un programador, que por ahí el programador no sabe cómo traer assets que no están por ahí, porque por ahí en un store es fácil, porque uno los baja ya por ahí, esos assets ya están normalizados, entonces uno los pone y andan. Y agarra los laburos de uno, los pone y no anda ninguno. Entonces está bueno aprender a resolver todos esos problemas para llegar, o sea, llegado al punto uno ya medio que por defecto chequea que todo eso esté bien antes de exportar algo. Siempre va a haber algún problema, pero uno chequea antes de exportar. Entonces, esa parte es importantísima. Pero bueno, si a alguien le pasa esto en la Jam, pregunte nomás que para eso estamos. Eh, Después, bueno, en cuanto a lo que es assets, idealmente sí. Piensen qué es lo núcleo del juego, que es si lo principal del juego, si es un tercera persona, lo importante es el personaje. Y si hay algún enemigo, un enemigo. Todo lo que es accesorio, environments, el nivel, props y demás, todo eso se puede hacer mucho más tranqui, incluso se puede hacer con cajitas principalmente como borrador, como placeholder, y después ir reemplazándolo. Pero idealmente primero modelen lo más importante, que aparte no solamente va a ser lo que le dé eh, personalidad al juego, sino que es
es el punto focal, es lo que uno va a estar viendo todo el tiempo y eso es lo que más bonito tiene que quedar de alguna manera. Igual dentro de lo posible traten de no colgarse porque también son 2 días y uno no tiene que aspirar a que algo es mejor que algo quede terminado que quede perfecto. ¿Sí? Porque perfecto nunca va a quedar. Entonces uno tiene que tratar de llevar ese balance y decir esto está lo suficientemente bien, eh, funciona, está lindo y es lo que tenía en la cabeza. Listo, ya está. Y después, todo lo que es de alrededor, eso se puede armar. Después, un poquito más sencillo, no hay problema. Pero bueno, tratar de priorizar qué es lo realmente importante y meterlo. Eh, Puede ser, esto también por ahí es un poquito, a veces, un poco frustrante, pero bueno, pasa, no importa. eh, que se lleguen a hacer más assets de los que se puedan integrar. Por ahí uno se pensó, bueno, el juego va a tener 3 niveles, va a ser así, 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 y finalmente, vueltas son 2 días, pasa, se llegó a armar un nivel. Y quedaron, no sé, quedaron un par de muebles, quedaron algunas ventanas, unas puertas, unas cositas por ahí que no se llegaron a integrar. No importa. Después, si hay onda con la gente del equipo, las pueden integrar después de la jam, no pasa nada. eh, eh, no pasa nada. Traten de, es más, si llegan a más, está buenísimo que lleguen a armar más de lo que se puede integrar, porque eso quiere decir que si hay algún ratito que uno no, que la gente por ahí de desarrollo y demás, los programadores y demás, no van a estar en un punto de estar esperando más assets, sino bueno, si se terminó de armar el loop de juego y ya está, y hay más cosas, bueno, se pueden poner más cosas, así que está lindo tener más cositas. Em, y bueno, después creo que Sofi y Juancho ya lo han dicho con la anterior. No es una competencia, así que esto no es ni una carrera, ni la idea es tapar al otro, ni nada. Así que la idea es ir a aprender, preguntar y también ver qué es lo que están haciendo los demás, porque volviendo a esa primera jam, me acuerdo de haber visto el laburo de otro flaco que sí sabía 3D y decir, wow, esto se puede hacer. O sea, creo que él era estudiante, no me acuerdo en ese momento si era de la Da Vinci o de Image, no me acuerdo cuál existía en ese momento. Em, y, y vi lo que el flaco hacía y dije, ah, yo tengo que ir por otro camino. O sea, lo que yo estoy haciendo a mí me gusta, pero esto no está avanzando, ¿no? Y si yo realmente algún día quiero laburar de esto o usarlo un poquito más profesionalmente, tengo que aprender también otras cosas. Y no quedarme en hacer algo que me parece bonito y chao. Así que eso sí, no es una competencia, métanle con tranquilidad, pero bueno, al ritmo que puedan y pregunten y vean lo que están haciendo los demás, porque ahí también se aprende un montón. Y después, bueno, estos extra tips también, estos creo que algo ya se habló, pero bueno, lo mismo, eh, animar personajes toma tiempo, a menos que sea un personaje muy sencillo, que sé yo, me acuerdo, voy a volver un cachito para atrás en las diapositivas, este personajito, la guadaña hacía como un giro, entonces este personajito no tenía pierna, no tenía nada, tenía una animación muy sencilla que era como que se comprimía y se estiraba, o no sé, las banditas estas tenían también unos huesitos para moverse. Esto puede ser más sencillo, pero no importa. Qué sé yo. A menos que sean animaciones de cosas muy específicas. O bueno, creo que acá había también unos gusanos que tenían una cadena de huesos. Son cosas muy específicas. Si van a tener personajes eh, bípedos o por ahí animales cuadrúpedos normales,
no tenga ningún impedimento, ningún prurito en usar galerías de animaciones. Mejor por ahí, no sé, que el personaje camine rápido y bien, hacer el modelo, reguiarlo en Mixamo, sacarlo de ahí y que ya ande y ya poder integrarlo, que por ahí estar esperando 3 o 4 horas más a que uno haga todas las animaciones, el loop de caminar, el de correr, que toma un tiempo porque animar es complicado, tiene su vuelta a animar. Entonces, para no detenerse un montón, está buenísimo si ya le pueden dar a los programadores y a los que estén integrando o armando eh, el juego, si ya le pueden dar rápido algo que funciona bien, fantástico. De vuelta, siempre si hay tiempo y uno quería no hacer una animación con más personalidad del personaje y que tenga un loop de caminar diferente, lo que sea, se puede hacer a posteriori y si hay tiempo, se integra y ya está. Pero esto está buenísimo para prototipar rápido, porque también son 2 días. Cuanto más rápido salgan los prototipos, mejor, porque uno también puede ver para dónde va el juego y si está yendo para el lado que tiene que ir y si funciona, ¿no? Lo importante es hacer que funcione, así que todo lo que se pueda armar rápido para prototipar, mejor. Incluso también, antes de, si requieren assets muy importantes, em, que también va a tomar un tiempo hacerlos bien, no está mal hacer el asset y, por ejemplo, pasarlo sin las texturas o hacer un blocking, pasarlo, que lo prueben y uno ponerse tranquilo mientras todo el resto del equipo, toda la parte de programación y demás, van puliendo y arreglando y haciendo otras cosas, ya tienen un blockout de una espada o del personaje o de lo que sea. Entonces, prototipen rápido y después así están un poco más tranquilos para hacer el modelo posta. Porque si no, uno termina deteniendo el proceso de desarrollo por decir, no, 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 espera un cachito que tengo que hacerle el óxido a la parte. No, no es ideal eso. Es lindo ya entregar algo final y que digan, no, qué lindo, qué ocupado quedó, pero eso puede esperar. Mejor entregar algo que funciona rápido y después eh, integrar el asset final. Después, bueno, no sé qué software estarán usando, pero eh, tanto Unreal como Godot como Unity aceptan, sí, está bueno aprender ciertas, como habíamos dicho antes, está bueno aprender ciertas cositas de lo que es un technical artist. Los materiales tileables o triplanares, por eso, un material tileable es bastante sencillo, es un material que es una baldosa que se repite infinitamente. Los triplanares son un poquito más diferentes, se proyectan en un cubo. La idea es que con estos tipos de materiales uno puede pintar escenas muy rápidamente. Entonces, si uno tiene, no sé, un material de cemento, un material de pared, un material de baldosas, un material de tierra o cualquiera de esos, uno puede rápidamente armar un nivel y que se vea más o menos como debería verse al final. Para todo lo que sean assets que de vuelta por ahí no le van a dar personalidad al juego o van a ser cosas de fondo o lo que sea, está bueno utilizar estas cosas, está bueno si saben algo de cómo funcionan los engines, de aprender cómo se hacen estos materiales, porque primero que son muy fáciles de armar, la verdad, y después también uno se los da también al equipo de desarrollo y decís, bueno, mira, esa cajita que vos pusiste para que fuera la pared, toma, le tires este material, ya está, ya es una pared de cemento que se ve linda, se ve bonita y funciona. Por ejemplo, en este último jueguito que hicimos en la Mar del Jam, todo esto, o casi todo, no, me parece que todo esto está hecho con materiales estilables. Justo la imagen no se super ve, pero em, el piso, el techo, los anaqueles, todo tiene materiales que no requiere que el modelo tenga una V. Así que con eso
te ahorras un montón de tiempo vos como modelador y rápidamente aparte el juego se ve como uno quiere que se vea, se ve lindo. Ya se empieza a notar para dónde va, eso también está buenísimo. Eh, bueno, las subes automáticas, también, esto ya se repetió, pero está más a repetir. Eh, no, no las usen para cosas de portfolio, pero para una jam está perfecto. También el proceso de toma mucho tiempo. Eh, hacerlo bien toma más tiempo. Pero es una jam, hay poco tiempo, así que metan lobes automáticas y chao. Eh, también esto, no tengan ningún problema en usar librerías de meshes. Más que nada porque hay un montón de cosas, por incluso de modelado orgánico o de, qué sé yo, de plantas o de lo que sea, que por ahí toma mucho tiempo, no es por ahí lo divertido de modelar. Personalmente a mí, no sé, modelar árboles no me encanta. Así que si hay esas cositas se pueden por ahí sacar de alguna parte, porque de vuelta no es lo que le va a dar personalidad al juego. Si el juego es vos sos un árbol y sí, voy a tratar de hacer el árbol más llamativo que pueda, porque ese es el núcleo del juego. Pero si son árboles que uno los pasa por al lado, uno puede usar librerías de meshes, hay un montón eh, de todo, incluso aunque sean meshes de base para por ahí prototipar algo o para hacer un collage o para usar de boceto y después rehacerlo bien. Por ejemplo, también en este último de la Mar del Jam, esto en el Museo Mar, los caracoles de los anaqueles. Sí, estos los saqué todos de, no me acuerdo si era Turbo Squid o bueno, de varias páginas donde había scans 3D de caracoles. Les hice una retopo y los bequé y quedaron caracoles bonitos que si no me tendría que haber puesto a hacerlos medio de cero y la idea era que el juego se viera medianamente realista. Entonces también ponerme a esculpir caracoles de diferentes tipos, diferentes diseños, hubiera tomado un montón de tiempo. Eh, ya teniendo scans 3D buenos de ciertas cosas reales, tranquilamente, de vuelta esto es para rellenar un nivel, no es lo principal. Después, nada, les haces una linda textura y ya te queda algo bastante bien. Entonces, no hay problema en utilizar eso. Y después, también un poco volviendo a lo de exportar, como verán, a veces es un poco traumático exportar cosas de las herramientas de 3D a los engine, eh, que a veces uno realmente no sabe qué es lo que está pasando, por qué no anda, incluso siguiendo todas las reglitas de que los huesos no estén escalados, bueno, siguiendo todo los pasos correctos para exportar algo, aún así en el engine a veces puede decirte, ah, sí, esto no me gusta y te lo pone de cualquier manera o te lo explota o te hace cualquier cosa. Entonces, lo mismo que está bueno aprender todas esas cositas de importación de los programas a los engines, también está bueno ver los add-ons de exportación. Blender tiene, por ejemplo, uno que se llama Send to Unreal, que la verdad es espectacular. Soluciona un montonazo de problemas. Incluso hace un check previo a que uno exporte y aprender a importar a los motores los assets. Los add-ons de exportación están buenísimos. Así que también si encuentran alguno que ande bien, métanle porque está buenísimo. Y bueno, no sé, ¿preguntas? Bueno, si no hay, no sé, perdón, a ver si está el chat acá. A ver, a ver, a ver.
Librería de animaciones tipo Mixamo, pero que tenga para cuadrúpedos. Sí, creo que acá puse el nombre, igual después si no... Ay, después creo que en Mesh to Motion había un par. Justo en la Martel Jam, de última, si alguien lo tiene ahí a mano, que lo ponga. El jueguito de las vacas, que ahora no me puedo acordar el nombre, habían usado una librería muy piola que tenía muchas animaciones de animales, que estaba muy buena. Y no me acuerdo si era esa Mesh to Motion, pero estaba muy buena esa. Em, las herramientas más amigables para arrancar a hacer cosas simples con 3D. Em, a ver, eso depende mucho, por ahí de donde uno venga. Por ejemplo, a ver, hay gente que arrancó a hacer ZBrush y le encanta ZBrush y después aprender a usar uno de los programas más tradicionales de modelado 3D es un horror porque ZBrush es muy diferente. Em, Personalmente, yo, hoy si tuviera que empezar de cero con lo que sé, yo elegiría Blender porque primero que es gratis. Al ser gratis está lleno de tutoriales. Es como vos querés hacer una cosa. Hasta ahora, todas las veces que he querido hacer algo en Blender, eh, nunca me ha faltado un tutorial que no tuviera algo que era 99% de lo que buscaba. ¿Sí? Maya, por ejemplo, tiene tutoriales, tiene cosas, qué sé yo, pero la cantidad y la calidad de tutoriales que hay de Blender no me pasó en ningún otro software que haya. Aparte, la comunidad es muy piola, este, la verdad está buenísimo. Eh, se, sí, sí, si yo tuviera que elegir una herramienta, por ahí de vuelta también, Blender tiene una pequeñísima curva inicial de aprendizaje para hasta que uno aprende a usar los atajos y todo eso, pero, pero una vez que pasas esa curvita, ya esta parte ahora se ha vuelto, en estas últimas versiones, se ha vuelto más amigable también para usuarios nuevos o para usuarios que venían de Maya o de Max. Así que sí, yo usaría Blender. Después, qué sé yo, no sé, Substance Painter, pago, pero bueno. em, es muy fácil de usar. Y si no hay creo que es un add-on de Blender que se llama AcuPainter, que todavía no lo pude probar, pero en teoría está bueno, que es medio que te transforma Blender en, en Substance de alguna manera. Eh, Así que yo diría que esos son los programas, por lo menos con los que yo arranqué y me empecé a profesionalizar y están buenos. A ver, después. ¿Cómo hacer un material triplanar? Hay diferentes maneras, o sea, no hay diferentes maneras. Un material triplanar es un material que se proyecta como en un cubo, en todas las caras de un objeto. Depende del motor, se arma de manera diferente. Es un shader, o sea, toma las texturas, por ejemplo, no sé, una textura, tiene que ser una textura dentro de lo posible para que funcione bien, que tilee de algún material, ya sea, no sé, madera, tierra, baldosas, lo que fuera, pero que tilee, o sea, que se pueda repetir al infinito y que los bordes o las uniones entre una capa y la otra no se noten. Em, y eso, dependiendo del motor, se arma de maneras diferentes, pero básicamente toma la posición del mundo y proyecta esa textura en base en base perdón, proyecta sobre el objeto en base a las posiciones del mundo. Entonces el objeto uno lo puede ubicar en cualquier parte y se pinta y aparte se continúa la pintura. Em, si quieren después
vemos a ver, pero bueno, es buscar un tutorial nada más. Claro, es un shader, eh, pero la verdad es fácil de hacer. No, es un tutorial, creo que si son 10 minutos es muy largo para hacer un shader de ese tipo. A ver, una recomendación al momento de partir de un modelo base y tener que hacer variaciones sobre el modelo. León, tigre, modificar escalas, texturas, variaciones de animación, múltiples archivos, un solo archivo con el modelo duplicado, una herramienta mágica. Hmm, acá ponen no era la librería de... No era Mesh to Motion, la librería de animales, sino era Mesh Motion. Muy buena librería esa. Bien, entonces, para hacer variaciones de un modelo, y ahí depende por ahí qué es lo que quieres hacer con las variaciones, porque por ejemplo, vos tenés variaciones de... me acuerdo una vuelta limpiando assets del Mafia 1, de la remake del Mafia 1 era. Lo que eran los blend shapes, que es vos tenés un modelo de, por ejemplo, un torso de una persona, ¿no? Y usando el mismo modelo y las mismas texturas, ampliabas la malla, entonces tenías el torso delgado, un poquito más gordo y un poquito más gordo. Entonces tenías tres versiones del mismo torso usando la misma malla y la misma textura. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Eh, Después, si no tenés los skins, no sé por ahí específicamente qué. O sea, por ejemplo, acá lo de las variaciones del modelo, claro, vos podrías arrancar de un cuadrúpedo así medio felino. Y por ahí, entre por ahí el león y el tigre, por ahí está complicado por la melena, es algo por ahí muy diferente, a menos que se lo prendas y se lo apagues. Pero por ejemplo, ¿no? El leopardo, el chita, vos por ahí podrías tener. Yo buscaría por ese lado, cómo hacer un blend shape. eh, que es de vuelta el mismo modelo, con los mismos huesos, las mismas texturas, todo lo mismo. Bueno, si vas a cambiar de una chita a un leopardo, también seguramente le cambie las texturas, vas a hacerle un skin. Pero creo que, o sea, buscaría eso, cómo hacer un blend shape, eh, que es claro, exactamente. Es la forma de hacer eso, ¿no? De tener un mismo modelo y variándole proporciones, manteniendo Vs, manteniendo animaciones, manteniendo todo, logras diferentes cosas. Incluso lo podrías hacer desde las animaciones. Por ejemplo, podrías escalar los huesos, agarrar, hacer una animación idle de un cuadrúpedo cualquier, de un felino cuadrúpedo, y después hacer, por ejemplo, no sé, si el chita es más delgado, escalas los huesos, pero las animaciones se mantienen. Eh, entonces podrías hacerlo así también. Hay varias maneras de hacer eso. Em, A ver, sería sumarle los blend shapes sobre la animación del movimiento de cabeza, la de la melena. Em, y, a ver, mm, mm, depende del león que vayas a armar, ¿no? O sea, porque la melena, o sea, depende si el modelo 3D, o sea, si el pelo va a ser, eh, perdón, si el pelo va a tener físicas, por ahí no es ni animarlo, ¿no? O sea, simplemente prenderlo, ¿no? Tener como un socket o un puntito de enganche en alguna parte de la cabeza donde uno encastra eso, lo prende y lo apaga en el motor, y eso se anima se anima por física, digamos. O con un shader, por ahí se anima con un shader, algún vertex displacement o algo así para hacer el movimiento del pelo. Pero bueno, eso depende por ahí cómo armes la melena, pero yo creo que lo armaría así. Eh, y no clipe con el cuerpo, sí. Creo que sí. Ahí es ver por ahí los colliders del modificador de pelo que vas a usar para que
no se metan dentro del cuerpo. Pero de vuelta, habría que ver cuál es el estilo del león, por ejemplo, que uno va a hacer. Este, a ver cómo es el pelo, ¿no? Porque por ahí también es un bloque que eh, es como una forma en 3D que no tiene pelitos, digamos, sino que es un bloque. em, y ahí por ahí te conviene que esté rillado con los mismos huesos y se deforme con los mismos huesos. Entonces, o sea, haciéndole algunas correcciones a los pesos de los huesos, no debería clipear. Pero bueno, ahí habría que ver por ahí cómo es. A ver, a ver, a ver. Tiempo de desarrollo de los assets en una jam. Cómo hacer para llegar y vale la pena centrarse en algo en particular primero. Sí, bueno, eso. Inicialmente, también teniendo en cuenta de que por ahí hay gente con diferentes niveles de conocimiento y demás, em, por ahí tratar de sacar cosas en blocking de lo más rápido, o sea, perdón, de lo más importante. eh, entonces, por ejemplo, si uno puede modelar algo rápido, pero la textura le va a tomar más tiempo y demás, mándenlo sí la textura para hacerlo lo más rápido posible. Por ahí no hay tampoco mucho tiempo como para hacer un super plan de desarrollo, entonces la idea es sacar todo lo más rápido posible. Así que idealmente es modelar lo que es núcleo del juego, ¿sí? O sea, darle a los programadores un modelo base para que ya puedan empezar a prototipar y hacer, y cuando, o sea, porque directamente así se trabaja en paralelo, ¿no? Cuando los programadores ya por ahí tienen el prototipo andando y todo, uno ya está listo para decirles, bueno, y acá está el modelo final. Por ahí el modelo que habías pasado antes no tenía animaciones, por ahí nada más tenía las proporciones del cuerpo o de lo que fuera, em, como el blockout de eso, como para que se pueda probar. Cuando ya por ahí está arreglado todo lo que es lógica de movimiento y demás del player, acá tenés el modelo final. Entonces vas tratando de elaborar en paralelo, bueno, creo que Sophie y Juancho también lo habían dicho, de tratar de no frenar a las otras partes del desarrollo, ¿no? Tratar de siempre estar lo más en paralelo posible, ¿no? Y eso, siempre priorizar lo que le va a dar personalidad al juego. Si es un third person, va a ser el personaje. Si es un FPS, va a ser el arma o la mano. Si es un top-down, y ahí por ahí depende cómo se va a ver, pero el piso juega mucho porque uno va a estar viendo todo el tiempo el piso, así que el piso se tiene que ver moderadamente interesante. Em, Así que por ahí depende mucho del juego, pero bueno, eso es buscar qué es lo que más personalidad le va a dar al juego con el menor, de alguna manera, esfuerzo posible, porque de vuelta, hay poco tiempo, entonces hay que priorizar eso, ¿no? Qué es lo más llamativo, lo más único y lo más, lo que le va a dar, sí, personalidad al juego. Blockbench. No, si me dicen abajo me explican un poco, a ver, lo charlamos, pero no sé qué es Blockbench. A ver, esto. Sí, es lo lo del material triplanar. Eh, bueno, lo del blend shape. eh, Nada, no, para nada. Y, a ver. Benji modifica el motor, una variable. Bueno, claro, acá pone Franco que no sé si alguna vez. Bueno, hay muchos editores de personajes donde las facciones del cuerpo se mueven o se calculan en base a un slide, ¿no? Eso es un blend shape. O sea, es el mismo modelo del cuerpo. Yo me acuerdo, había un juego que se llama Exanima que tiene un sistema de creación de personaje que está todo basado en sliders y es el mismo modelo, y uno va variando los slides y te cambia la altura porque escala los huesos. eh, entonces, con esas variables que puedes meter en el engine, eso ya es mezcla de programación también, ¿no? Pero escalando los huesos, escalando ciertas cositas del modelo, uno tiene control del modelo como si fuera una animación, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. Eh,
porque estás escalando los huesos y con eso ya tenés un modelo que usa todo lo mismo, pero cambiaste las proporciones totalmente. Em, bueno, y si es low poly el modelo que querían armar, eh, sí, yo creo que directamente con una melena bloqueada, por ahí directamente si no van a ser varios modelos, yo ahí creo que unificaría la melena con el cuerpo del león para eliminar posibilidades de que haya clipeos raros y demás. Mm, ¿Y cuál fue el conocimiento de 3D que más te llamó la atención, que hizo pensar que Flash esto? Creo que fue cuando... Sí, fue cuando empecé a aprender a usar texturas. Em, Creo que por acá tenía ese slide de lo que yo hacía antes, que era esto, que esto es 3D Max. Y todo esto son materiales de Max. Creo que estos son, no sé, Lamberts o creo que tenía una librería de materiales como súper sencilla, sin mucho ruido, sin mucho nada. Era como, sí, bronce, cobre, oro. eh, Había uno que era como paneles metálicos que lo usaba para, acá no se llega a ver mucho, pero eran como paneles medio metálicos, medio sci-fi, como si fuera la textura de la estrella de la muerte. Había un material así, pero eh, todo esto era como lo tiro y me olvido. No tenía idea de lo que era una textura. Cuando empecé a usar Substance y empecé a aprender a usarla a su vez y qué sé yo, empecé a hacer este tipo de cosas para empezar, que esto fue de lo primero que hice ya un poquito más profesionalmente para ir aprendiendo de verdad. Em, Porque también un modelo 3D por ahí se ve muy bonito y todo, pero cuando uno le mete las texturas y no solo eso, eh, lo que en este momento hacían las texturas, porque también por ahí eh, uno venía de jugar, esto es 2000, sí, bueno, pasado el 2015 por ahí más o menos, ya existían los mapas de Normal, Diffuse, los mapas de Bump, Speculate, bueno, otros mapas, ¿no? Pero por ahí uno venía de jugar más juegos, qué sé yo, tipo PlayStation 2 o algo así, en donde había mucha menos, o de PlayStation 1 incluso, donde eran colores nada más. Cuando empecé a ver lo que se podía hacer con un mapa normal, decir, puedo hacer un modelo recontra eficiente. Que tiene tres triángulos y nada más, y con una buena textura, eh, puedo levantarlo un montón y levantar detalle y ganar detalle. Eso me pareció increíble. Me acuerdo que en esa primera jam a la que fui, este flaco que sí sabía, eh, me mostró algunas cosas que estaba haciendo y tenía un bichito que era como parecía algo como del World of Warcraft o algo así. O sí, sí, como una especie de cosa de World of Warcraft y me mostró el wireframe o sea, lo que era el modelo del bichito ese, y era como, tiene 3 polígonos esto. Yo en ese momento, recordemos que yo venía a tratar de hacer una pelota de tenis que era esto, para meter en un juego, ¿no? Eh, y ese modelo era tan chiquito, tenía como los polígonos en los lugares específicos donde los tenía que tener. Y cuando le tiraba la textura, era, ¡fua! Ya está. Es como, eso fue increíble, eso sí que me impresionó un montón. Lo que se podía hacer con una buena textura. Eh, a ver, eh, rasgos faciales. Claro, bueno, el Blanchett también, no sé si alguna vez, esa es una herramienta interesante también para armar personajes bípedos humanos rápido, el Make Human. Make Human también, mm, eh, también te permite ajustar, tenés el modelo base de un ser humano y tiene un montón de slides que te permiten hacerlo más musculoso, más flaquito, más gordo, más alto. eh, Hay un slide que incluso es edad y hace que también es como que la piel como que cuelga un poquito más, como que los músculos pierden un poco de tonicidad, se encorva un poquito la espalda. Todo eso está hecho con slides. Eh, sí, no, y en ese momento, perdón.
esto hace 10 años, así que imagínense tratar ya mi PC casi no lo tiraba y yo en ese momento tampoco, yo en ese momento no entendía el concepto de polycount, así que, o no lo había escuchado nunca, si me lo hubieran explicado lo hubiera entendido, em, eh, pero no lo conocía, entonces también las cosas que yo hacía para aprender y boludear y demás eran re pesadas, andaban lentísimo, renderizaban lentísimo, por ahí estaba toda una noche para renderizar 10 frames, y cuando me empecé a dar cuenta, cuando empecé a aprender un poquito más seriamente, era por esto. Y podría haber hecho más cosas más rápido. Eh, y bueno, sí, acá lo que decía Lucy, o sea, cuando bakeas un high súper detallado sobre un low que vos lo ves y decís es una babosa, porque vos ves un low sin bakear, parece una babosa. Cuando le metes las texturas, cuando queda, ya solamente de bakearlo, sin texturas todavía, pero ya cuando le metes los mapas de normal, de ambient occlusion y demás, ya es increíble lo que levanta el modelo. Así que eso es fantástico, como levanta un modelo así. Em, y a ver, no sé si queda alguna otra pregunta.